Listo, entonces, de nuevo, buenos días para todos y todas. Gracias por la asistencia y esperamos que este encuentro del módulo 3 de la escuela sea de gran interés y de buen aporte. Para el día de hoy damos la bienvenida a Natalia Arenas Lozada, experta en el tema a tratar en el módulo 3, que se basa en la base para la formulación de proyectos e investigación comunitaria. Eh, Hablemos un poco de Natalia, que es psicóloga de la Universidad Santo Tomás de Aquino, magíster en la investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y actualmente es directora de proyectos para el Centro Nacional de Consultoría. Se destaca en escuchar las necesidades de investigación y acompañar a las empresas y a las personas a conseguir la información más útil para cumplir los objetivos a través del uso de las mejores opciones para la investigación de la planeación, construcción y validación de instrumentos hasta el análisis de información y entrega de resultados. Natalia también fue asesora en gestión del conocimiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, liderando proyectos de investigación en el consumo de sustancias psicoactivas en población general. También fue asesora del Sistema de Alertas Tempranas Nuevas Sustancias y asesora de proyectos e investigaciones de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. Además, líder de procesos de análisis de información en salud distrital basada en la metodología de determinación social. Asesora en investigación, acción, participación de la construcción de zonas de orientación escolar, conocido como el ZOE, para la Fundación Prever. Y líder de la implementación de procesos de salud mental, implementación de la Ruta de Atención Integral RIA, de consumo de sustancias psicoactivas en la subred suroccidente de salud del Distrito Capital. Natalia, te agradecemos que estés acá en este espacio y te doy la palabra en este momento. Digamos que entre comillas, es que si tienen preguntas podemos alzar la mano o escribir en el chat y les daré a cada uno y a cada una la palabra. Y antes de comenzar, por favor, cerremos los micrófonos para que no sea interrumpida la sesión de hoy. Y por último, quienes deseen abrir la cámara lo pueden hacer y si no, pues la podemos apagar. Natalia, te damos la palabra. Buenos días, ¿cómo están? Voy a dar inicio con esta conversación agradeciendo la oportunidad de conversar sobre un tema que me parece muy importante en cuanto a los alcances que puede llegar a tener el tema de la investigación y más que lo estén haciendo en el marco de esta escuela, en donde entiendo, pues también hay personas de la comunidad y donde me parece que el darle el lugar a ciertas acciones al lado de las actividades y de todo lo que se hace alrededor del trabajo comunitario, por ejemplo, eh, se les pueda dar un peso y un valor que por muchos años ha tenido, digamos que luchársela muy duro para poderse dar un lugar. En ese orden de ideas, pues vamos a arrancar. La idea, me gustaría un poco que si hay preguntas o algo y si no rompe con la metodología que tengan ya dispuesta en los encuentros previos, pues las vayamos como tomando, vayan tomando la nota y al finalizar conversamos sobre ellas. No sé si esta metodología es la que han utilizado previamente o si hay alguna dispuesta que debiéramos aplicar. Si no, pues arrancaríamos. No, la metodología que quieras utilizar está aceptada. Ok, ¿me confirman si ya están viendo? Me cuesta un poco de trabajo ¿cómo se llama este? Sí, no, aún no. Ok, permíteme un segundo entonces. Debería ya. Ahora sí. Bueno. El título es bastante motivador. Vamos a hablar hoy de algunos temas que tienen que ver con la formulación de proyectos, de la investigación comunitaria. Claramente es una conversación. Entiendo que estamos dentro de una clase, pero pues la idea es que de esto surjan más bien los intereses de las personas que están participando a ahondar en temas. El hilo que vamos a tener, el hilo conductor para la presentación, tiene 5 puntos. Vamos a ver unos conceptos clave
un momento, bueno, conceptos clave en el tema de investigación y de investigación comunitaria, un momento en el que vamos a ponernos manos a la obra, que tiene que ver como con la formulación de proyectos. Un tercer momento que es la manos a la obra, pero a través de la investigación, acción participativa. Quiero contar que esto pues va unido, pero que va a haber como un énfasis específico en cada uno de estos dos puntos. También me gustaría hablarles del tema de la financiación y para finalizar como unos puntos como clave a tener en cuenta en términos de esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Entonces pues vamos a arrancar de una. Vamos a empezar con unos conceptos clave en los que me gustaría invitarlos a pensar desde un principio en este, digamos, no en esta diferencia, pero sí en estas particularidades que se pueden llegar a tener en cuanto al tema de la investigación, y más aún cuando se habla de la investigación comunitaria, perdón. La importancia y la base que fundamenta el estar hablando hoy de esto tiene que ver con cómo el ser humano, las comunidades, la escuela, etcétera, entran a vivir con las situaciones que tiene como lo cotidiano, pero también los retos que implica sostenerse. Por eso la investigación, tanto la del método científico, la que nos habla de recopilar y probar hipótesis, el hecho de hacer la observación científica sistemática, medir, experimentar, hacer análisis, modificar esas hipótesis, no deja de ser tan importante como lo es la investigación comunitaria, que hace lo mismo. Nosotros podemos llegar a pensar, hay un micrófono abierto, David López tiene abierto el micrófono, gracias. Listo. Me desconcentro fácilmente, qué pena con ustedes. Entonces les decía, la investigación a través del método científico, que es el clásico, que es el que de hecho la academia y el mundo de la investigación, incluso de los recursos, le dan mucha más validez porque tiende a ser mucho más rigurosa, más estricta. Tal vez del colegio ustedes recuerden cuando nos enseñaban el método científico. Entonces hay que experimentar, hay que aplicar, hay que aprender y hay que volver. Como un ciclo. Para el tema de la investigación comunitaria no hay nada diferente. Lo que hay aquí de importancia y de lo que tenemos que poner como en el chip de la cabeza es que esa misma fuerza que tiene la comunidad, ese mismo conocimiento, esa misma vivencia, acompañada de todo lo que la investigación clásica, por decirlo de alguna manera, nos ofrece, puede tener mucho más peso y mucho más, por ejemplo, financiación. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiero decir con esto? En algunas oportunidades la investigación comunitaria se toma como algo muy suave, algo nada riguroso, algo en lo que no se toma información juiciosa. Tomamos muchas fotos, hacemos muchas actividades, todo se ve muy bonito, termina siendo un tema muy cualitativo. Y es justo ahí donde las personas como las organizaciones que acompañan las comunidades, que hace parte de lo que en su momento se habló de la investigación acción participativa, que lo voy a tocar más adelante, es ahí donde ese empalme hace que ambas tengan la misma importancia. La investigación comunitaria se la ha visto muy dura, no solo para conseguir los recursos, sino para que lo que se logra dentro de sus intervenciones sea acogido como una intervención valiosa. Ambas cosas de las que les estoy hablando tienen métodos, pues, obviamente, por el lado del método científico y de la investigación, pues netamente cuantitativa, está todo el tema de encuestas, cifras, porcentajes, índices. A la gente le gusta muchísimo el número. Es muy bonito decir, ay, la comunidad cómo está de contenta. A decir, de toda la población, el 90% de estas personas atendidas han cubierto sus necesidades básicas de salud y de educación. Las fotos claramente muestran eso, pero para los financiadores y para los ambientes donde se está, entre comillas, defendiendo lo que se está haciendo de investigación en comunidad, ese es como el hilo conductor. No es que una esté centrada únicamente en eso y necesite solo eso. La investigación
y pues clásica de método científico, etcétera, ha llamado también de un tiempo para acá con mucha mayor fuerza la investigación cualitativa. Todo lo que tiene que ver con entrevistas, grupos de discusión, grupos focales, que no es una conversación dispersa, es una conversación que tiene unos puntos y unos métodos y unas herramientas estructuradas en medio de todo, para que la información que surge de ella y el análisis que se dé a través de ella muchas veces se alinee con lo que ya se ha recogido por el otro lado con datos numéricos. Y lo que hace es darle más fuerza a lo que se está recogiendo como investigación. Entonces, palabras clave que hay en esto, tanto en la investigación método científico como en la investigación comunitaria. Aprender, comprender, explicar, informar, tomar decisiones y actuar. Cada donde esté, en la que espere tener algún tipo de impacto o que espere cubrir objetivos, tiene que pasar por cada uno de estos puntos. Y de hecho, muchas organizaciones lo que hacen es un constante ciclo entre aprender, comprender, explicar, informar, tomar decisiones, actuar, y vuelven a comprender, explicar, informar, tomar decisiones y actuar. Claramente hay un momento en el que o la institución o la organización se especializa en algo muy particular, algo de lo que mencionaba ahorita en la presentación. Hay puntos, como por ejemplo la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. Su énfasis es muy centrado en esa temática en particular. Otro tipo de organizaciones, un poco más amplias, terminan haciéndose expertos en muchas más cosas. Y esto depende, y más adelante lo voy a reforzar, esto depende del alcance que tenga quien esté haciendo la investigación o los objetivos que tenga marcados. Si hacen parte de un tema que es muy puntual, lo arranco aquí, lo acabo acá y se acabó, o es un tema que definitivamente quieren tomar como un eje conductor de su organización. Las organizaciones pueden no tener la investigación dentro de sus énfasis o dentro de sus ejes. Y quizás en algún momento llega un proyecto que les invita a hacer investigación y buena parte de cuando les llega la invitación a hacer investigación es porque llega la palabra sistematización. Tiene que sistematizar la experiencia. La sistematización puede ser tomada desde lo muy anecdótico y coger lo que sea, hasta un proceso muy riguroso que tiene que ver con el dar cuenta de lo que nosotros propusimos dentro de nuestro proyecto, las actividades, los objetivos, los alcances, los recursos, que más adelante lo vamos a ver, y cómo eso queda plasmado en un documento, en un escrito, que para otra persona es muy fácil de leer. Adolecemos de escribir cosas absolutamente extensas. Y todos, quizás los que estamos acá, y si no, podemos haber visto en alguna oportunidad, lo primero que impacta de cualquier tema son los puntos clave. Es como cuando uno ve el periódico y ve como los titulares. Mucha gente lee el periódico completico, gente que incluso eso pasaba mucho más antes que teníamos la oportunidad del periódico físico con mayor frecuencia, se leía todo el periódico. Otros lo leíamos como los titulares que mejor nos llamaban la atención, lo que más nos impactaba y allí nos concentrábamos. Parte de la sistematización tiene que ver con encontrar esos puntos hallazgo, esos puntos impactantes y no necesariamente documentos extensísimos de 300 hojas que nadie lee. Es importante tener en cuenta siempre desde el principio a qué le voy a dar énfasis y a qué me comprometí, qué objetivos tuve para que así mismo lo que yo construya como sistematización sea lo que nos permita o cerrar el proyecto directamente pues, con el cumplimiento de lo que se requería o también poner el pie en el siguiente escalón. Y todo depende de lo que les decía hace un momento. Uno lleva un hilo conductor de qué es lo que quiere. Voy a actuar de manera oportuna con cada proyecto que me llega diferente que sea, o quiero tener un hilo en el que yo me voy a empezar a caracterizar como una organización que investiga sobre VIH, o una investigación, una organización que investiga sobre tratamiento comunitario. Porque
eso también nos permite ponernos peso y obviamente hacernos una, entre comillas, reputación y empezar a ganar en lo que la investigación comunitaria de la investigación acción participativa le ha dado mucho reto, que es, oiga, créanme, esto realmente funciona y esto, digamos, tiene otros alcances. No podemos, y con esto cierro esta parte, no podemos esperar que la investigación comunitaria o la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, sean por sí solas la mejor opción. Yo personalmente considero que toda la investigación que se haga tiene que tener un componente mixto, cuantitativo, cualitativo, y no necesariamente para que la una explique la otra, sino para que la una complemente la otra, y eso tiene que ver con cómo a través de la investigación uno se va dando, digamos, está atento a esa investigación y se va dando cuenta cómo los fenómenos que se están trabajando, revisando, se van comportando. Por más que la investigación sea cuantitativa, los números también se mueven dependiendo de lo que las personas están percibiendo. Si yo hago una pregunta cerrada donde tengo 5 atributos en los que solo me puede decir muchas veces, algunas veces, ni sí, ni no, etcétera, igual me está hablando de una tendencia de cómo esa persona o esa organización o esa comunidad se está comportando o está entendiendo un fenómeno social. Y del otro lado, si estoy por el lado de la pregunta abierta y le estoy diciendo, oiga, ¿a usted cómo le ha afectado el hecho que toda esta zona de la Caracas haya sido tumbada para que, pues vamos a, o sea, estamos viendo el metro, qué maravilla, pero ¿cómo a usted le ha afectado eso? Y ahí ya no me está diciendo poco, mucho, poquito, sino me está diciendo, mire, me ha afectado porque me toca caminar más, me ha afectado porque ese punto se puso muy inseguro, me ha afectado porque ya no tiene luz. Entonces, una misma situación pensada con objetivos, digamos, claros, entendiendo que tanto lo cerrado cuantitativo como lo abierto cualitativo puede llegar a tener unas limitaciones en sí mismos, son supremamente valiosos. Entonces, vamos a ponernos aquí, yo le puse esto, vamos a manos a la obra y voy a darles unas ideas. Por favor, no tomen esto como que es así. Esto es lo que yo he, digamos, aprendido a lo largo del ejercicio, pues un poco laboral y de los fines que quisiera tener. Entonces, para arrancar lo que vayamos a hacer, siempre tenemos que tener en cuenta una sentadita a pensar. Nos pasa mucho a nosotros, por ejemplo, les voy a hablar del Centro Nacional de Consultoría, seguramente han escuchado, que somos famosos por el tema de las encuestas de políticas, de si el candidato, si usted va a votar por aquel o va a votar por aquel. Pero bueno, hacemos mucho más y hacer mucho más es que nos llegan proyectos en los que nos toca pensar si definitivamente queremos meternos ahí. ¿Y cómo es eso? Tengo los recursos humanos, porque hay cosas que son súper atractivas. Uno mismo dice, uy, qué delicia poderse meter a investigar eso, o qué chévere llegar, me pasó hace poco, qué chévere llegar a esta comunidad indígena de tal lado, pero yo no tengo ni siquiera el idioma, no tengo todavía un intérprete, no sé si lo que le voy a preguntar en su cultura funciona, o sea, realmente no tengo ni idea de cómo hacerlo, entonces es maravilloso porque hubiera podido aprender un montón, pero no tengo idea y no tengo el tiempo para ponerme en ese punto de, no necesariamente la experticia, pero sí en ese punto de sentirme cómodo con lo que estoy haciendo y entregando lo que me están pidiendo. Cuento con los aliados técnicos, no todas las veces el proyecto se lleva a cabo solo. Es decir, yo solo no lo puedo llevar. Ok, pero listo, me voy a meter en un proyecto en el que tengo que hacer pruebas rápidas para VIH. Yo no sé hacer las pruebas, pero tengo a la liga que es mi aliada. Entonces, o nos organizamos y usted hace las pruebas. Yo respondo por el proyecto, etcétera, nos organizamos. Cuento con la capacidad institucional. Muchas organizaciones les toma muchísimo tiempo llegar a un punto de equilibrio en el que la misma persona no hace todo. Así empiezan la mayoría de organizaciones. Empiezan con una directora que además es la contadora, pero además también es la psicóloga, pero además también es la que abre la puerta. Todos podemos empezar así. Hay un punto en el que ciertos proyectos piden una capacidad institucional. Yo no digo que esa primera que mencioné sea mala. Digo que para ciertas cosas hay que pensar si lo que tengo me va a dar
porque puedo estar quemándome, quemando mi reputación, quemando a mi equipo y quemando las posibilidades que podría tener de crecer. A veces no estamos preparados para arrancar de una con cosas muy grandes. ¿Qué es lo que me trae a lo siguiente? Necesitamos el recurso, claro, porque de todas maneras el tener recursos, el empezar a movernos, etcétera, pues nos va a permitir otras cosas, ¿cierto? Ampliar equipos o mejorar la infraestructura o tener la capacidad incluso para, no sé, tener equipos tecnológicos más apropiados, qué sé yo. Siempre vamos a necesitar. El ser humano siempre quiere más. El ser humano en donde esté parado siempre está como con el pie en el otro escalón, como, bueno, ya hice esto, entonces ahora quiero esto. Pero hay que tener un poco los pies en la tierra, perdón, y por eso lo mencioné como echarle cabeza. Cada proyecto requiere lo propio. Es decir, si yo estoy arrancando a escribir un proyecto, tengo que empezar a disponer de un recurso controlado. ¿Qué quiere decir eso? En todos los lugares en los que he estado, sea la organización que sea, suele suceder que llega un proyecto nuevo y generalmente en el principio, ¿no? Eso podemos. Entonces usted hace esto, usted hace aquello, empieza a no rendirnos el tiempo, empieza a no darnos, digamos, empezamos a no dar lo que podríamos, de pronto ni siquiera sabemos quedar ahí y estamos empezando a quedarnos. Entonces, si es un proyecto de nutrición, pues la psicóloga es muy chévere, porque pues seguramente le va a poner en coordinación con la nutricionista o el nutricionista, le va a poner lo necesario, pero la psicóloga no es nutricionista, así como bien, así haya ido a una nutricionista alguna oportunidad. Sé que es un ejemplo quizás hasta ingenuo, pero es para que entendamos por qué cada proyecto requiere lo propio. Si es un proyecto de nutrición, si es un proyecto de investigación, si es un proyecto de intervención en salud, psicosocial, etc. Cada proyecto cubre lo propio. Vuelve a ser lo mismo. Generalmente en los equipos que entran al tema de investigación son muy reducidos y generalmente el que hace y mejor dicho, el que es súper entrador para hablar con la gente, entonces pongámonos en el caso del proyecto de nutrición, la nutricionista va a hacer sus consultas, pero la mujer para ponerse a decir cuántos atendió, cuántos hizo, no. Y de hecho no estaba dentro de lo que tenía que hacer, no eran sus funciones. Entonces empieza a desgastarse. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Generalmente los equipos pequeños adolecen de estas dificultades y pues hay que olerlos, ¿no? Hay que estar siempre como muy pendientes de cómo se está comportando, digamos, cómo está reaccionando el equipo a lo que se está haciendo. Obviamente mirar los perfiles, no todo el mundo puede hacer lo mismo. Miren, una psicóloga, yo misma, en este punto ya no podría ser parte de un equipo que esté haciendo intervención terapéutica. Yo ya no hago terapia. Entonces puedo ser muy psicóloga, pero ya no tengo las herramientas. Ya me desactualicé, ya no. Entonces, el perfil, si bien es cierto, y a nosotros nos ha pasado mucho como psicólogos, metamos estas hojas de vida. Estadísticos, metamos estas hojas de vida, pero ya cuando llega el proyecto real, nos damos cuenta que el estadístico no era un estadístico, lo que se necesitaba ahí era un econometrista y empezamos a tener los problemas. Entonces hay que ser como muy, muy consciente de eso. Reiterar, a veces los proyectos suenan maravillosos y uno se encuentra con un presupuesto de 3.000 millones, eso es un montón de plata y uno dice, no, pues con esto hago ferias y fiestas. Pero generalmente cuando se nos ofrece cierto dinero, ese dinero también lo esperan ver retribuido en algo. Todo esto termina siendo también un tema muy de negocio. Entonces, nosotros como institución ganamos, nosotros como investigadores ganamos, pero quien nos contrató y quien nos pidió esto es consciente de que hay cosas que se pueden tomar mucho más dinero. Por ejemplo, un estudio que incluya los territorios como Bichada, Vaupés, un solo viaje allá, y no les estoy mintiendo, para estar 2 días, 10 millones de pesos entre la lancha, la avioneta, todo eso. Entonces, hay que ser muy conscientes y esto no lo tiene que hacer toda la organización, ¿no? Para eso hay gente, investigadores principales o coordinadores principales o directores principales que son los que tienen que pensarse eso.
porque hay cosas que pueden ser muy atractivas, pero pueden volverse una gran dificultad e incluso incurrir en pérdidas para el equipo, no solo económicas, sino en pérdidas de perfiles que pueden ser muy buenos para atender otro tipo de proyectos y no necesariamente al que nos metimos con tanto entusiasmo en el que quizás no teníamos lo necesario para estar ahí. Entonces hay que mirar mucho lo económico, lo técnico, lo social, lo ambiental, lo jurídico, o sea, hay un montón de cosas que en el entusiasmo primero nos pueden llegar a jugar, entre comillas, malas pasadas en adelante. Obviamente, pues eso pasa por un tema ya más específico de hacer una matriz de riesgos, donde miramos cuáles pueden ser las dificultades, cuáles las oportunidades, cuáles las fortalezas, cuáles las amenazas. Hay momentos en los que definitivamente, aunque uno no quisiera, es mejor decir que no y evitar, digamos, un tema como muy, muy complicado. Aquí estoy poniendo el pie en el siguiente tema que tiene que ver con ya cómo construir un proyecto. Específicamente me voy a concentrar en el tema de marco lógico, voy a escribir, pues, contarles de una manera como muy por encima, si usted quiere profundizar, ya sería un tema de buscarlo quizás en expertos que estén en esto. Yo me he movido con el marco lógico y digamos que es la manera que incluso se ha concentrado mucho de la contratación y del tema de recursos, no solo para instituciones pequeñas, ONGs, etcétera, sino para toda la contratación en general. Entonces aquí estábamos hablando de conceptos clave, ¿no? Entonces, por un lado están pues, como esos antecedentes, ¿no? Sentarse a ver, oiga, me están pidiendo hacer nutrición en niños menores de 5 años. ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué investigaciones hay? ¿Qué datos hay de la zona donde voy a trabajar? Esto me permite identificar también la posibilidad de hacerme muy original. Es decir, si yo voy a hacer más de lo mismo, pues quizás no sea lo más atractivo para el financiador. Hay que ver los puntos donde lo que yo estoy proponiendo es algo más. Y en eso hay que ser como muy, digamos, finos. A veces, cuando estamos escribiendo proyectos, los antecedentes cogemos, cortamos y pegamos lo que encontramos de algún lado que dice en qué va la situación que yo voy a trabajar. Pero no necesariamente es una buena práctica. El que está leyendo del otro lado dirá, pues bueno, y generalmente son gente que sabe mucho de lo que está pidiendo, entonces dice, no, pues esto yo ya lo sé. No, ¿qué me hace novedoso? Lo otro es el alcance. Ese alcance es el límite que nos permite precisar los objetivos, el cronograma, las actividades, los entregables, permite lograr lo esperado. Y sobre todo el alcance nos da el límite. Tenemos una mala costumbre, y yo me incluyo en eso, porque yo manejo proyectos. Y es que a pesar de que hacemos toda esta parte, los tiempos al final no me cuadran. En algún lado, algún proceso se puede comer el tiempo del siguiente. Y eso en la planeación es muy importante tenerlo en cuenta. Más adelante lo vamos a decir, que es que son los supuestos donde puedo tener fugas. Y cuando digo fugas, me refiero a por dónde se me puede ir el proyecto entre los dedos. Y hay un punto en el que no lo puedo controlar. Esto todo hay que pensarlo sentado escribiéndolo para que tengamos como claro. La justificación. ¿Qué motivos nos llevan a hacer esta investigación? Valentina tiene abierto el micrófono. ¿Qué nos lleva a hacer esto? Claramente uno quisiera decir, pues obvio, necesito plata. Pero necesariamente la justificación es la oportunidad de manifestar, porque para mí como organización o como investigador esto es importante. ¿Por qué esto me va a ayudar a crecer a mí? Porque generalmente estamos detrás del recurso, y vuelvo y les digo, todos estamos detrás del recurso, todos necesitamos plata, pero una buena justificación puede hacer que una propuesta que no era la más atractiva por otras cosas nos dé la oportunidad de hacer lo que queremos hacer. Y aquí entra el tema del marco lógico. Ahí es donde estamos haciendo la síntesis de actividades, cuáles son los productos, cuáles son los resultados que va a tener a corto, a mediano, a largo plazo, que espero poner con mi intervención, con mi investigación. Eso nos centra mucho. Y aquí hay algo que para los que de pronto escriben proyectos, yo les hago como la recomendación. Listar un montón de actividades y listar un montón de objetivos y listar una serie de cosas, habla también de que no tenemos muy claro lo que queremos.
Generalmente es importante tener un objetivo general muy claro, 3, 4, muy claros en objetivos específicos y de ahí desglosar actividades. No necesariamente por desglosar 30 actividades me estoy mostrando más eficiente, me estoy mostrando más eficaz. Más adelante les voy a hablar de eso con los indicadores. Porque adicional, lo que creo que nunca o pocas veces se piensa es que al final tengo que dar cuenta de todo ese listado de cosas que puse aquí para verme atractivo. Y entonces hay que tener todo un control, un hilo conductor que permita, ok, me compromete a 3 cosas. Y esos 3 objetivos. Y esos 3 objetivos se volvieron estas 10 actividades, pero las hice y las hice bien. No, 20 objetivos, 300 actividades y todo hecho como pisado. Lo uno justificando lo otro, porque finalmente eso es lo que nos está mostrando, es que no tenemos mucha claridad ni de lo que estábamos ofreciendo ni de lo que esperábamos tener. Que ya esto pues lo acabo, iba para actividades, pero creo que ya está resuelto con lo que les acabo de decir. Los indicadores en un proyecto son justamente el termostato, son la medida de cómo vamos. Ahí lo que estamos mostrando es cómo van nuestros progresos, cómo van nuestros cambios, cómo va el impacto que estamos generando con lo que estamos haciendo, con la intervención, con la investigación, a dónde estamos llegando. Pero también nos muestra, y somos juiciosos y lo estamos llevando a cabo mes a mes o en la temporalidad que se reporte o que se haga seguimiento del proyecto, también nos muestra dónde estamos cojos y dónde no estamos cumpliendo. Salvo que el proyecto nos hable de objetivos que llevan el uno al siguiente y al siguiente y al siguiente, generalmente los proyectos son integrales y van avanzando pues en general. Pero esto también nos permite ver esos indicadores. Uno, mostrar cómo estoy usando el recurso, que generalmente esos son los indicadores que al que financian, al que nos da el dinero, pues como que más le interesa, entre comillas. Y es que tanto de lo que yo le prometí, si tenía 100 niños desnutridos o en situación de desnutrición, cómo están actualmente, de esos 100, ¿cuántos ya pasaron del límite 1 al límite 2, etcétera? Números, generalmente habla ahí. ¿Qué se toca en los indicadores? Cobertura. Yo dije que iba a cubrir 100 niños. Ok, son 100 niños. La calidad, los cubrí, pero adicional los cubrí con lo que les prometí. Una psicóloga, una trabajadora social, la nutricionista, un médico, etcétera. Y cada uno hace su historia clínica y no sé qué, y entrega estos resultados. Pero adicional, esa atención, ¿cómo es? Es eficiente y esto tiene que ver con lo cualitativo. Si ustedes se dan cuenta, les he pasado de decirles cobertura, o sea, números, porcentajes, etcétera, a unos temas más cualitativos que siguen siendo indicadores, pero que no son los más importantes. Entonces nos encontramos con proyectos o con reportes de proyectos donde a la cobertura se le da un lugar, no digamos que pequeño, pero se le da un lugar. A la calidad, entonces el cómo estamos dando esta intervención, cómo la está sintiendo la gente, y pues ahí contamos un poco lo anecdótico, etcétera, y nos llenamos de fotos. Vamos a ser muy honestos, las fotos son muy, muy atractivas, pero las fotos solas no dan cuenta de la cobertura, las fotos solas no dan cuenta de la calidad. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la construcción de indicadores, cómo medirlos y cómo presentarlos. No, es algo que les digo a mi equipo, alguna vez le dije, nosotros hacemos encuestas, pues hace poco acabamos de terminar un estudio de 10.951 encuestas, para ser más exactos, y de eso tocó eliminar un montón, o sea, de eso eliminamos por lo menos 500 encuestas. Y alguien me decía, pero venga, es que si nosotros le mostramos al cliente que estamos eliminando encuestas, le estamos diciendo que no lo estamos haciendo bien. Si yo les decía, todo lo contrario. Si usted muestra que tiene unos procesos de limpieza de la información, en la que usted no le está metiendo encuestas que no le sirven, en la que usted no le está, en la que además le está garantizando que está revisando, eso también habla de su gestión. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solo mostrar lo bonito que nos pasa, y que no solo llegar a la meta de las 10.951 encuestas es valioso. Todo el proceso e incluso las lecciones aprendidas en términos, y lecciones aprendidas a veces suena como que todo salió bonito. No, las lecciones aprendidas también hablan de todo lo que hicimos mal, de todo donde la embarramos, de todo en lo que pudimos haberlo hecho mejor,
de dónde tenemos exactamente una oportunidad de mejora. ¿En términos de qué? Siempre pensar en lo que viene también adelante. Porque podemos hacer un proyecto y ganarnos los 3.000 millones o sufrir los 3.000 millones, pero no me volvieron a contratar. Y no logré volver a tener un proyecto de ese tamaño porque no logré mostrar cómo era mi cobertura, cómo era mi calidad, cómo era mi eficiencia, mis indicadores. No solo para responder a lo que me comprometí, sino también cómo eso aportó a lo que sigue en adelante. Los proyectos y sobre todo las intervenciones donde tocamos comunidades no deberían ser como islas sueltas. Esto tiene que encadenar con alguien, porque finalmente lo que todos esperaríamos es que la intervención que yo haga cubra una cosa y ahora se atienda a otra. Nosotros a veces, y las instituciones que financian caen también un poco en eso, y es que nos vuelven como dependientes de sus recursos. Entonces, como que el recurso que te doy es para personas viviendo en condición de desnutrición. Voy a decir una bestialidad y me la van a perdonar, por favor. Pero eso implica que a mí me sirve que haya gente desnutrida y que se mantenga gente desnutrida. Y no parar con ese tema para poder volver a tener recursos. Es una cosa loca. Pero así también funciona el financiamiento. Entonces nosotros como personas que estamos liderando procesos de investigación, intervenciones comunitarias, también nos tenemos que pensar mucho eso. Estoy con mis intervenciones manteniendo una inequidad, una desigualdad. Es una cosa que incluso pasa por lo ético, que sé que no es fácil pensar, que cuando uno le hace el clic a eso es como miércoles. No es una cosa, digamos, como fácil de digerir, porque pues todos necesitamos el recurso y las intervenciones. Pero la reflexión se puede dar y creo que es importante darla. Los supuestos. Esto habla de que esas condiciones son los factores que pueden garantizar o no el éxito de los proyectos en cada uno de los niveles. El técnico, el económico, el de las actividades. Uno quisiera poder controlar eso. Pero, por ejemplo, en ese proyecto del que les hablo, de las 10.951 encuestas, nadie contaba con que el país, bueno, muy pocos de pronto sí estaban más informados que yo, vamos a decir digamos la verdad, que el país se iba a inundar y que íbamos a tener esta situación de lluvias tan supremamente desbordada. Entonces, era un supuesto que ni siquiera yo había contemplado dentro del proyecto y me está afectando. ¿Qué quiere decir eso? Los supuestos es sentarse a pensar en el peor y en el mejor escenario para saber cómo vamos a actuar dentro de él. Y no necesariamente los puedo controlar. Simplemente tengo que tener como la visión puesta un poco más allá y saber que las cosas se pueden o no salir de control y estar preparados para ello. Y este último que pues, no necesariamente se hace en comunidad o en la investigación en general, pero que les quería hablar de ella y es la evaluación de impacto. Y es cómo la toma después, cómo se contribuye a la toma de las decisiones y a la rendición de cuentas con la evaluación posterior de acciones que se han tenido en acción o que se han tenido dentro de las comunidades, que se han intervenido. Esto lo hacen mucho con programas como de atención a la pobreza, de atención a la niñez, y parte de un tema muy línea de base, como el que les mencionaba ahorita, tenemos tantas personas con nutrición, esas mismas personas y a un grupo control, o sea, a los que no se les hace la intervención, se miden y se mira qué diferencias hay entre el uno y el otro, y un poco por ahí se va diciendo cómo fue el impacto que tuvo que yo interviniera y cómo está esto visto a la luz de los que no intervienen. Esa es como la base de cómo funciona muy a grandes rasgos. Vuelvo y les digo, el tema de la evaluación de impacto. Mira, la efectividad, los recursos y necesariamente pues cómo fue cómo se desarrolló. Rápidamente, entonces, pues esto fue lo que les mencioné. El marco lógico generalmente es esto, una matriz donde ponemos la descripción de los indicadores, cómo está la línea base, o sea, dónde arranco, las metas, el mes de inicio, el mes final, cuáles son los entregables, y el medio de verificación y los supuestos. Ya les hablaba de los supuestos, ¿no? Fue lo último que se mencionó. Esto para pensar en los objetivos. ¿De acuerdo? El objetivo general y el específico. Ya uno tiene que estar pensando en esto. Pero si ustedes van a ver las actividades, tienen características similares. O sea, esto también termina siendo unas matrices. Del objetivo específico, nos vamos a qué vamos a hacer. Lo describimos, vemos cómo son sus indicadores por cada actividad. Y lo mismo,
entregables, medios de verificación y supuestos. Esto nos permite, en medio del caos que puede ser poner un proyecto en marcha, porque eso puede pasar, tener el control de qué es lo que estamos haciendo y a qué nos estamos comprometiendo con lo que estamos trabajando. Hasta ahí iría como el tema muy estricto del proyecto estructurado que tenemos como muy, de investigación que tenemos muy arraigado, que es de la manera en la que más o menos se mueve el mundo. Pero también la invitación de la charla habla de investigación comunitaria. A mí me gusta centrarme en el tema de la investigación, acción participativa. En esto, pues, el principal exponente o del que más hemos oído hablar en lo común es Orlando Falsborda, y él decía una cosa que me parece como muy bonita para introducir esta parte de la conversación, y es que una de las características propias de este método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se produce el conocimiento y la colectivización de ese conocimiento. Entonces, pues bueno, voy a arrancar con esta. El tema de la investigación basada en la comunidad. Pues bueno, hay mayor protagonismo de los miembros de la comunidad hasta este momento. He hablado mucho del equipo, ¿no? Y el equipo, y el equipo, y el equipo. Ah. Sí, no, un saludo a las personas que se han conectado. Hay compañeros de emisoras comunitarias de Ciudad Latina, hay pues a los profesores de la Universidad del Rosario. Vemos también pues, los estudiantes, también agradecer a todos los que están aquí. Volvemos a decirles que las preguntas y el tren listado de asistencia, les vamos a recordar que las personas que hacen este encuentro y este módulo completo, pues se les va a dar un certificado al final, que han invitados para nuestra escuela del próximo año, que va a ser una escuela que va a tener no solo invitados nacionales, sino nacionales. México, Argentina, Bolivia se han querido unir a esta propuesta y se va a hacer una escuela a nivel latinoamericano. Vamos a ver si lo podemos hacer. Entonces, y también pues las preguntas por el chat, las preguntas por... Y contarles que hemos hoy hecho una transmisión en directo por Face, que también ya tiene varios me gusta y hay algunos comentarios muy interesantes frente al asunto. Entonces nos inauguramos con una, desde la página de la Fundación, directo frente al tema de un poco que queremos, y como creo que te interrumpí un poco para decirte esto, y es que nos interesa muchísimo invitar a las organizaciones sociales a construir conocimiento a las organizaciones sociales. Aquí están los estudiantes, nació así, pero digamos que estamos insistiendo muchísimo en las comunidades terapéuticas, estamos insistiendo muchísimo en las organizaciones que están empezando, en términos de que pues hay que ponerle a esto también sentido frente a lo que necesitamos en términos de investigación y cómo hacerlo desde lo comunitario. Entonces, para agradecer eso, bueno, te quería dar ahí un respiro. Muchísimas gracias a las personas que están llegando, que están conectadas también en el Facebook. Y sigamos adelante. Está muy bueno. Yo he estado recordando algunas cositas, como dijo Natalia, uno se le olvida cuando están en unos ejercicios, en unos afanes permanentes. Entonces, muchísimas gracias. Las personas que quieren hablar, las personas que quieran decir algo, pues pueden ir alzando la mano y pues entramos a nuestra última hora, pero está muy bueno. Gracias. Gracias por decirlo de la última hora, porque yo empiezo a hablar y por favor me paran cuando se dé el momento de preguntas. Que creo que son como unos 15 minutos cerrando, ¿cierto? Al cerrar. Sí, damos unos 15 me minutos. avisen, para que me avisen. Entonces, bueno, aquí retomando entonces, ¿cuál es el tema? Hay un mayor protagonismo de los miembros de la comunidad. Hacen la colaboración en el proceso de investigación y construcción de caminos. No responden encuestas, las hacen. Y cuando hablo de esto, lo puse en el punto más material o operativo, si se quiere, del tema de la investigación. Porque definitivamente aquí lo que nosotros hacemos y nuestra función como investigador es mucho más de soporte. Y cuando digo esto es porque las comunidades por sí solas, o sea, vienen viviendo. Nosotros no vamos a, entre comillas, descubrir el agua tibia, pero sí podemos dar unas herramientas en las que ellos mismos podrían mantener sus cosas andando. Es decir, de aquí a mañana, el proyecto, que pasa muchas veces, el proyecto se acaba y entonces todo el mundo queda como, ¿y ahora qué? Eso justo es de las cosas y de los puntos que la investigación basada en comunidad busca.
vamos construyendo y yo en esa misma medida me voy yendo hasta que esto queda en manos de la comunidad. Pero para eso también a la par hay que irles enseñando cosas. Y no necesariamente donde se han concentrado la mayor parte de los proyectos, que es la economía. Yo sé, es más, yo necesitaría que alguien me acompañara más en el tema de la economía, a ver si organizo un poco mejor el tema. Y es necesario, siempre, el recurso siempre es necesario, pero también cómo hay sostenibilidad en otros temas que no necesariamente son el recurso económico, porque muchos de los proyectos que además son muy exitosos en términos de que tanta gente les llega, tienen que ver con los que tienen proyectos productivos. Que les ponen el plante, que arrancan, que les hacen toda esta capacitación y no lo conozco a profundidad, pero pues está todo el tema del manejo del dinero, de los recursos, bla, 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 pero también como que el énfasis en cómo, después de que yo no esté, cómo vive. Se genera a veces mucha dependencia en esos proyectos productivos que a pesar de todas estas capacitaciones y de todo lo que le brinda el proyecto, la persona se acaba de esto y vuelve y quedó en ceros. Eso habla, si ustedes me han llevado el hilo, de lo que hablábamos hace un rato, del tema de los indicadores. El indicador no solo es un indicador importante para mi gestión de mi proyecto, tiene que ver también en esta parte específica de la investigación en comunidad, del indicador de la comunidad. Y una buena parte, aunque no quisiéramos, porque nosotros quisiéramos seguir teniendo la conexión con la comunidad y el proyecto en la comunidad, etcétera, tiene que ver con esa autonomía que la comunidad va generando de los proyectos. Un proyecto exitoso en una comunidad terapéutica es que la persona no vuelva, no que vuelva. Y es un ejemplo crudo, pero es la realidad, es como para hacer el clic de cómo a veces lo importante es soltar y dejar las herramientas suficientes para que las comunidades puedan fluir por sí mismas. En esto, un poquito de historia rápidamente, pues esto surge, este tema de la investigación y acción participativa surge a comienzos de los años 60, estaba en auge el tema de la sociología en Colombia. Lo que les decía, su mayor exponente o el que más recordación tiene y el que mucha de la base que tiene actualmente este ejercicio riguroso se la dio Orlando Falsborda. Aquí en lo que siempre ha habido mucho esfuerzo es que haya resultados profundos y cualificados, obteniéndolos desde las primeras investigaciones, con la participación de las comunidades, que son las que construyen las herramientas para sus acciones sociales, y también cómo eso migra al mundo académico y migra con un, pues no sé si la palabra más adecuada sea esa, pero migra con un estatus en el que esto no es charlatanería, esto no es reunirnos a tomar el café, esto no es una estrategia que tiene Procrear, que es el parche costurero. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo esto hace parte? No desde la comunidad inicialmente, quiero ser clara en eso, la comunidad no tiene que sentarse al parche costurero pensando en que estoy creando vínculos comunitarios y aquí vamos a hacer una fuerza en la que vamos a protegernos y vamos a tener mejorías, etcétera. No, eso lo piensa el investigador, eso lo tiene que pensar la Fundación Procrear. ¿De acuerdo? En algún momento esto tiene que empezar a migrar y ya el parche costurero fue un motivo para que se haya constituido un combo que está haciendo otras cosas en otro lugar no relacionadas con esto. Y justo ese es el punto en el que chévere que vengan de visita para que formen y después pues hagan lo propio. Ya vendrán otros, ya vendrán otros. Esto, el tema social siempre es como, está desbordado, es como que nunca para. La idea no es quedarme con los mismos, es cómo hago de esto algo importante que va siendo un hilo, pero no para mantener la dificultad, sino para ir superando la dificultad. Reconoce entonces este tema de la investigación y acción participativa los detalles de la vida social, planteados por los mismos actores colectivos, desconocidos hasta este momento. Digamos que cuando esto surge, pues fue como el boom de, esto pasa con la gente, y esto, ok, y así es como lo vive, y así es como lo dice. Y cosa que no pasaba con la investigación social un poco más positivista, ¿no? De hipótesis, acción, cierre, hipótesis, acción, cierre, que es en buena parte lo que hace que tenga también como mucha novedad y que la gente termine entrando
a apostarle por este tipo de intervenciones. Aún se hacen claramente, obviamente, pero digamos que su boom estuvo aquí. ¿Qué tuvo de centro esa investigación acción participativa? ¿Cuál era el espíritu que la hizo como tan impactante? Y es que recuperaba ese diálogo entre la teoría y la práctica, ese tema de los procesos de aprendizaje significativo. Es decir, si usted está viviendo algo, el aprendizaje significativo es si usted está viviendo algo y es como, ok, la vivencia me hizo aprender de esto y es un tema desde la investigación de una constante acción creadora, tanto para los investigadores como para las personas que están ahí, para los actores sociales. Es una vivencia que transforma las relaciones entre el investigador y el investigado. Si ustedes se dan cuenta, eso tiene como un tema de jerarquía que aquí se pierde. Cuando uno lo dice así, ¿no? Investigador, investigado. Es como en una relación ahí que incluso puede hablarse de relación de poder frente a lo que está haciendo el investigador con el investigado, poniendo obviamente prioridad en la producción de conocimiento. Y por eso les decía, no es solo sentarse a tejer, es esto que está construyendo en el conocimiento colectivo de una comunidad, pero también en el conocimiento del país, de la ciudad, en cuanto a lo que estas personas están viviendo a través de esta actividad que yo les propongo, para poner su cabeza en otro lado y poder construir cosas diferentes al círculo en el que a veces nos metemos por estar en situaciones sociales complejas. Y sabiendo que estas personas están reconociéndolo. O sea, de nada nos sirve todo este ejercicio para que la persona solo sienta que va a tejer. Y perdonen que use este ejemplo, pero entiendo que puede ser mucho más cercano a las personas que están en el auditorio. Tiene que ver con cómo yo le pongo un sentido, cómo yo aprendo de esto y cómo yo también lo estoy llevando para otras cosas de mi vida. Son entonces estas personas los que hacen los procesos sociales, se reúnen en esa búsqueda de consolidación. Yo me imagino que para procrear no es ajeno que de pronto hayan personas que han pasado por acá y ya pasaron, hicieron, se fueron y crearon y siguieron con sus propios proyectos de vida, con lo que se llevaron de acá y con lo que aprendieron y con lo que los acompañaron un rato, pero la idea es también ir soltando. Y pues bueno, es una propuesta que hace que la realidad sea compartida, ¿no? Que las propuestas de trabajo que se hayan trazado desde los proyectos se vuelvan dinámicas de vida de las personas en donde se fortalecen sus dinámicas de vida cotidianas. Vale la pena mencionar, y esto muy rápidamente, y es que si bien la investigación acción participativa puede sonar hasta romántica, no, esta también tiene todo un ciclo y todos unos procesos que incluso lo que puede suceder es que giran, ¿no? Va girando y no necesariamente arranca de un punto en particular, pero si quisiéramos hablar de un primer momento, es la creación de las relaciones. O sea, esto no se puede hacer y por eso muchas, de pronto también en el barrio Santa Fe es un buen ejemplo, muchas organizaciones tienen que haber llegado y muchas se tienen que haber ido. O sea, Procrear no está en Santa Fe de hace un año. Procrear está hace muchos. Ya no sé cuántos, como 20, bueno, llevan muchos por años. favor, no vaya a decir Es que los años. ya no cuento los años que yo estuve ahí, es que no alcanzo a contar, pero sí son más de 20. Y lo Hágame el que quiero favor, una decir con acción sin eso, daño. y lo que quiero, sí, lo que quiero decir con eso es que hay que crear la creación de relaciones. El hormigón de esto es la relación. Es decir, usted puede entrar a una comunidad y entrar rompiendo, o entrar a una comunidad y entrar creando relaciones. Y no son solo relaciones protectoras, que podría pensarlo uno en el barrio Santa Fe. Joder, chicas, sí, hay que coger, mejor dicho, que el barrio Santa Fe es voltaje puro. Entonces, no, digamos que la primera que uno puede pensar es, no me vaya a pasar nada acá. Pero realmente las relaciones que se están conformando ahí es con la comunidad, con el vecino de la acción comunal, con el servicio de salud, con todo lo que está más local. Identificar claramente si yo me metí ahí y quiero hacer algo, pues identificar los problemas, las situaciones. Planificar qué es lo que voy a hacer. En este caso, pues la investigación. Empezar con la intervención y una evaluación de resultados. Y volver a arrancar. O sea, cada acción, si uno decidió, una organización decidió ser la organización de la comunidad,
¿de acuerdo? Que puede buscar proyectos afuera, pero si una organización decidió ser la organización de la comunidad, como ese ciclo se permite tanto su vivencia, como, digamos, su permanencia como organización, como también ser parte de esa comunidad de una manera constructiva y de ciclo. No es que tengo la misma persona 20 años en la fundación, es que han pasado perdón, han pasado muchas más personas por la fundación tras el tiempo que lleva activa. Entonces, cerrando esto y teniendo en cuenta pues, la última parte de la conversación en la que estamos con la investigación acción participativa, unas ideas clave. Entonces, esto es un proceso dialéctico, o sea, de la conversación continua en el que se analizan hechos, se conceptualizan los problemas, se planifica y se ejecutan acciones en procura de la transformación de contextos. Y cuando se habla de eso, que si ustedes se dan cuenta, es como, oiga, esto sí tiene un orden, ¿no? Y si es juicioso. También habla de esa transformación, no necesariamente de la desaparición del contexto, y eso es lo que es clave tener en cuenta. Que si yo estoy interviniendo, yo no quiero, entre comillas, desaparecer el contexto, pero sí quiero mejorarlo. Y quiero que haya una transformación en pos de que lo que se está haciendo acá termine siendo parte del engranaje de una comunidad que ya viene funcionando. Así como, bueno, pues obviamente los sujetos que están dentro de ello, aunque esté hablando de un tema más colectivo. Siempre que hay una intervención, en este caso pues de investigación, acción participativa, transforma a los sujetos que están inmersos en ella, tanto a los que están en su rol un poco más formal de la investigación, como los que lo están viviendo como parte de la comunidad o de los sujetos de la comunidad. Transforma esas realidades de tal manera que pues, puedan vivirse de maneras diferentes. Esto pues lo postularon Freire y otros pedagogos críticos, pero la idea es que cada una de estas acciones transforma. Ojalá, y obviamente todo el mundo, yo creo que ninguno de nosotros nos levantamos un día diciendo, bueno, vamos a transformar esto para que se vuelva nada. No, la transformación es para que haya un flujo y un moverse y un vivir dentro de esa cadena que nos permita estar, nos permita ser en unas condiciones que para todos sean óptimas. Aunque se esfuerce, y esta es una de las cosas en las que siempre hay que ser muy cuidadosos en estas intervenciones, en la investigación comunitaria, etcétera, es que nunca hay que perder de vista el esfuerzo, el rigor teórico y práctico de la IAP, porque se nos puede quedar en la activities. Y de eso, esa parte no le corresponde a la comunidad, esa parte le corresponde al investigador, esa parte le corresponde a quien está detrás del proyecto. Y ambas cosas son importantes, que eso es, pero mejor dicho, fundamental. Es tan importante el que está haciendo la actividad hoy de parche costurero como la persona o el equipo que está haciendo el acompañamiento de sistematización y de validación de la investigación y de validación de las acciones. No solo por mantener el recurso, que eso es súper importante y vuelvo y les digo, yo también necesito recursos, pero que también es importante porque se da un lugar en las conversaciones relacionadas con esto. Es decir, Procrear tiene 20 y tantos años en esta conversación porque de alguna manera ha venido entrando en esto. Es un proceso doloroso y me atrevo a decir que en este punto se viene consolidando, pero todavía no termina. Es un tema dinámico en el que definitivamente hay que tener ese puente, no solo por el recurso, sino por cómo eso hace que la organización viva. Porque que este ambiente, y Juan lo sabe, este ambiente es muy brusco. Y en ese orden de ideas, las organizaciones van cayendo, porque se vuelven actividades y actividades y actividades que no tienen un sentido y que terminan no teniendo ni siquiera sentido para quienes las están viviendo desde el lado de investigación. No digo que le pase a Procrear, estoy hablando de otras organizaciones que también han surgido y como han surgido se han ido. Y tiene mucho que ver con eso. Lograron las actividades que eran, no lograron enlazar, se acabó, pues, haga de cuenta, un hogar comunitario. Ya, se acabaron los niños, se acabó. Nata, Y en eso hay que ser muy juicioso. tenemos un comentario de Gustavo, que alzó la mano, entonces, dale, profe. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, señor. Perfecto. Vale, gracias. Natalia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenos días, profe. Me está dando vueltas por la cabeza escuchándote
a ver si puedo trasladarte un poco la inquietud. Y es, desde este punto de vista de formulación de proyectos, ¿cómo como organizaciones y valorando la metodología de investigación acción participativa, bien como la presentas y teniendo en cuenta que puede ser, tiene mucho potencial y es transformadora, como bien lo dices, pero si yo planteo un proyecto desde la IAP, a ver, lo pienso así en borrador, es una idea que no he elaborado mucho, a ver, Sí, señor. formulo el proyecto, pero llegará un punto, si me uno a la metodología de marco lógico, en donde no puedo llegar al detalle de objetivo, actividad meta tan minucioso, porque la misma IAP, voy a ir a una comunidad, vamos a hacer una lectura y me pueden tomar distintos caminos la respuesta sí, la respuesta que pueda dar frente a algunas realidades o problemáticas identificadas. Entonces, ¿cómo plantearía? ¿Es posible plantear un proyecto desde la IAP? Digamos, en una universidad sería fácil, pero como organización me quedaría un poco difícil porque a mí me reciben el proyecto completo y no por partes diciendo es que yo necesito esperar a ver qué resolvemos o qué ideas sacamos con la comunidad para dar una respuesta. Ahí quedó un poco corto. No sé si me hago entender, Natalia. Bueno, espero yo haber entendido para que la respuesta de pronto ayude. Cuando se hace la invitación a pensar el proyecto, tiene que ver mucho más con el control y la manera en la que yo lo voy a gerenciar. Obviamente, cuando hay una intervención comunitaria es mucho más difícil controlar los efectos que pueden tener las acciones que yo proponga. Y por eso, en todo caso, toda esa parte, digamos, valiosa de los antecedentes que se ha hecho, que me hace novedoso, dónde puedo hablar, y esta parte que les mencionaba hace un momento que tenía que ver con los supuestos de cómo esto se podría mover, es por donde uno puede, de alguna manera, anunciar que puede tener algunos efectos que no voy a poder controlar, pero sí tiene que tener algún tipo de límite. Y el límite es, si mi intervención va a que la comunidad tenga las herramientas necesarias para que identifique un proceso de desnutrición, por usar un ejemplo básico, pues gané. Ese era el objetivo de mi proyecto y hasta ahí llegué. ¿Cuál es el alcance que da eso? Cuando hago la evaluación de resultados, cuando hago la evaluación de lo que hice, y en esa medida también cabe la posibilidad de que no logré lo que necesitaba o que necesito volver a arrancar o que la comunidad definitivamente no le arrancó a esto, porque el proceso de investigación, si bien hace parte de, y yo siempre he concentrado la conversación en investigación, tiene que ver con lo que el equipo investigador va a presentar sobre lo que planeó podía pasar, sabiendo que en el comunitario el control no existe como existe en el primero. Y eso creo que definitivamente no hay manera de meter ese cuadrado dentro de un círculo. Es la manera en la que el investigador defiende o expone, argumenta lo que está pasando. Y sí tiene que tener un punto de final. O sea, sé que no puede ser un objetivo tan puntual como se acabó la desnutrición en el barrio Santa Fe. Seguramente eso no va a pasar, pero sí ya hay unas herramientas en lo comunitario que permiten que no me llegue un niño con una desnutrición tan tremenda que nadie en la comunidad se dio cuenta. Eso es lo que buscaría, esa es la parte, digamos, como diferencial que podríamos lograr, pero eso no, mejor dicho, deja de ser anecdótico cuando está el investigador diciendo eso. Tengo a 10 mujeres en la comunidad que ya saben identificar estos riesgos ¿de qué? De desnutrición, y son multiplicadoras comunitarias. Y eso sí se queda, o sea, se va al proyecto y eso le quedó a la comunidad, esas 10 personas que la identifican. Pero definitivamente no es controlable. Y está en la habilidad del investigador y de quien orienta la intervención para identificar que eso es lo valioso justamente de esa intervención comunitaria. Porque entonces pues ya no necesitan mentira, iba a decir que ya no necesitan los chicos del Rosario, pero no, la idea es que justamente dejen esa capacidad en la comunidad y se lleven otras cosas, es a lo que voy. Entonces ya la próxima no es nutrición, ya la próxima es, bueno, no sé, temas de salud mental, que está tan brusco en estos días, que todo el mundo está como cada vez más rayado, o al menos le da menos pena evidenciar que está rayado y está un poco desbordado el tema. Entonces, ¿cómo dejo yo esas capacidades? Es como ir buscando la necesidad. ¿Se acuerdan que les mostraba el ciclo, no?
como evaluar, bueno, ya esta parte aguanta, entonces vamos por otra, salud mental, vamos por otra, salud sexual, vamos por otra, porque la idea es ir migrando a que no es más de lo mismo, porque entonces nos quedamos, como mencioné en algún momento, como a todos nos conviene que se mantenga la desnutrición entonces, para que tengamos intervención. Y esa reflexión me da pena, pero pues yo creo que ustedes lo han pensado, solo que yo lo dije, pero ese es como el punto de vista. Yo puedo estar equivocada, puede haber el que diga, no, mire, usted lo que tiene que hacer es esto es más una opinión entre conceptual personal, teniendo en cuenta lo que he visto en el ejercicio cotidiano de trabajo de tantos años, pero la lectura, sobre todo de las necesidades, es la que permite tener el control de eso y no desbordarnos en el objetivo sin cumplir, porque finalmente es ahí. El investigador es el que lleva no quisiera decir control, pero sí tiene que estar acompañando justamente eso, que no se desborde. Porque igual la comunidad se va a desbordar. Última cosita de este tema específico. ¿Qué tan valorada es en el ámbito en que te mueves del tema de formulación y valoración de proyectos? ¿Qué tan valorado se da, qué tanto peso tiene esos proyectos que vienen con una carga de metodología de la IAP? Y no sé si sea lo mismo, y esta es la pregunta. Otra pregunta es, en la OMS habla de Implementation Research. Es igual, si lo has escuchado, es lo mismo que la IAP. A mí me suena que es como una copia, es una copia barata para decir que estamos haciendo investigación al hacer, pero no es la IAP como tal. No, Ya, lo que pasa es que el tema de IAP, por eso yo les decía que era como que ha costado tanto trabajo defenderlo, el tema de que si es rigurosa técnicamente, que si es rigurosa prácticamente, defender eso es muy complejo y desafortunadamente eso lo hemos hecho difícil los investigadores, no la comunidad sigue, pero como nosotros no somos rigurosos, a nosotros nos cuesta escribir, la gente no está dada para escribir, yo por eso les decía, mire, deje a la psicóloga que le haga, ella hace lo que ella sabe hacer, hay gente que está hecha para sistematizar y para ver justamente cómo presentar y cómo entregar lo que realmente quiere leer el otro. A la comunidad, si usted le muestra una galería de fotos de todo lo bonito, quedan dichosos, o sea, con que haya una jornada de fotos tamaño como de los paraderos, etcétera, para ellos eso es muy valioso y dice, oiga, sí, aquí se está haciendo y mire que sí. Para el académico, para el que da el recurso, para el que no sé qué, el que escribió detrás de esas fotos está. Fueron tantas personas, tantos talleres, es que el que sea IAP no le quita el número, que es lo que de pronto a veces se nos olvida. Los números y los indicadores son clave. Y eso que su merced mencionaba, de los proyectos como se están dando cada vez más, yo lo veo, o sea, nosotros hemos visto por el ejemplo, mejor dicho, uno de los hallazgos que yo tengo en esa investigación de la que les estoy hablando de la comunidad indígena, es que la próxima vez que yo escribo un proyecto que es a nivel nacional, tengo que incluir intérpretes, tengo que incluir traducción de documentación, porque, o sea, ya eso fue un tema mal, entre comillas, pensado. Nunca se me ocurrió a mí aquí sentada. Me pasó cuando ya me tocó pagar en una ranchería un montón de plata para poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ahí está el cuento. El tema está en el investigador y cada vez más las propuestas contemplan eso. Ya el que está pidiendo la información sí se dio cuenta de eso, que esa es la parte como más paradójica. Es como, tengan en cuenta que los territorios nacionales tienen tantas lenguas, tengan en cuenta que, ¿entiendes? Entonces, sí ha venido utilizándose y de hecho piden que uno tenga operativo local, es decir, que la comunidad que se contrate sea local, que los intérpretes sean locales, o sea, ha venido migrando, pero como muy despacio, o sea, yo hasta ahora me lo vengo a encontrar en algunas propuestas más recientes, porque creo que todos estábamos en eso y me parece hasta un tema muy impactante, porque claro, uno sentado acá, uno hablando en español medio chueco a ratos, no contempla que el país tiene una diversidad y las comunidades no son solo la comunidad que tengo yo aquí al lado, sino toda una comunidad gigantesca. En la intervención que su merced menciona, claramente nosotros le hacemos la vueltica.
para que funcione, pues porque finalmente el recurso está y como les decía, todos necesitamos el recurso y todos le vamos a jugar al recurso, pero el momento en el que yo pienso cómo voy a ejecutar ese recurso es donde empiezo a tener el control, porque yo lo argumento desde algún punto. Y se acuerda que les decía, de ahí me volví novedoso, porque pues hacer temas de nutrición, pues somos un país desnutrido, más o menos. O sea, el tema de nutrición lo hemos tocado por todos lados. Novedosos no creo que seamos, pero sí hay que justamente evidenciar el punto de quiebre donde eso se hace más real para nuestras particularidades. Que yo lo mencionaba como eso, como ser creativo, como ser atractivo, pero realmente lo que estoy diciendo es, oiga, échele cabeza a hacer un alguito más para poder evidenciar que usted como investigador acompañando a una comunidad puede movilizar cosas diferentes, porque todo lo demás son proyectos institucionales que van y vienen. El PAE, el PRAE, todos esos que se han robado la plata es por algo. O sea, ahí está el cuento. Si hay comunidad detrás de eso, seguramente se roben la plata de otra manera, de pronto. Pero de todas maneras, cuando hay gente detrás de esto y no solo como veeduría, sino trabajando de eso, le duele. O sea, si usted ve que a su hijo le están metiendo carne de caballo, hombre, es, es, eh, es que nosotros jugamos, ¿no? Y que ahora más adelante les iba a decir el tema de cooperación justo por eso, de las fuentes de financiación, justo por eso que acabo de mencionar. Porque entonces uno termina jugando unas dinámicas que además le toca jugarlas a veces, ser consciente que la va a jugar. No necesariamente que no le entre, porque pues obviamente el recurso siempre se ha movido muy así, pero saber cómo le va a jugar usted a eso, cómo como organización va a ponerle frente a ese juego, para que así mismo sea pues provechoso para todos. Pues bueno, yo creo que tengo una mirada muy romántica de eso, me afana a veces pensar en cómo la plata se distribuye y cómo la gente piensa cosas en los proyectos y bueno, ya no estoy tan del lado de distribuir recursos, pero sí de tener que aplicarlo y eso me afana, me parece como, pues como que gente que uno que otro lo esté pensando me parecería chévere, que es como lo que quería dejar hoy en la conversación, digamos, puesto, como la película esa de la, de la playa, era que le metían la idea. Usted quede con esa única idea me parecería buenísimo. Entrando a lo que les decía de la cooperación internacional. ¿Qué da la cooperación internacional? O sea, nosotros todos estos logos nos parecen fantásticos. Todo eso plata, eso es plata. O sea, cuando uno ve una convocatoria de Naciones Unidas de USAID, de GIS, uno dice, esta gente tiene plata. Vamos a ver qué nos están proponiendo. Tienen tipos, ¿no? de cooperación. Entre eso está pues el tema de la cooperación técnica, que muchas veces es recordarnos lo que ya sabíamos, pero pues bueno, es una transferencia de técnica, de conocimiento, de habilidades, para que la comunidad local quede pues como con estos, específicamente equipos de trabajo. También están las donaciones en especie, cuando se dan materiales, equipos hospitalarios, etcétera, cuando hay estos temas de, ¿cómo se llama? Desastres naturales y esto pasa mucho. La cooperación financiera, entonces la asignación de recursos con objeto de proyectos de desarrollo, hay unos que son reembolsables, otros que no son reembolsables, en eso hay que ser como súper cuidadosos cuando se está aplicando, porque no diré quién, pero sí sé que les han pasado que hay en las instituciones hay unos recursos que si uno no los usó los tiene que devolver, no justificar dónde los usó de más, sino que si no los usó en lo que era, hay que devolverlos y de eso hay que ser como súper juiciosos. Reembolsables, que son créditos blandos, con intereses, tiempos, cosas como muy llevables para quien los recibe, los no reembolsables, que son la asignación de recursos en efectivo con el objeto de apoyar proyectos o actividades puntuales de desarrollo y cooperación cultural, que es una ayuda designada a la realización de actividades algunas en áreas culturales, mediante la entrega de equipos, donaciones de material, capacitaciones, intercambios. Generalmente todas estas que están por acá tienen como unos, ellos son muy rigurosos, ¿no? En términos de los informes que requieren, cómo se usaron los recursos, no le comen mucho a la, ¿cómo se llama esto? A la foto, le comen más al informe, a una tabla. De hecho, estos son de los personajes que le piden a uno informes de gestión de
chequear, más o menos una lista de chequeo. Se hizo, su indicador era este y este, porque finalmente ellos tienen muy operativizado y tienen que hacerlo así, porque son de corte internacional, o sea, no están solo jugando con Colombia, están jugando con el mundo. Y si no tienen ese tipo de estándares, pues no la logran y son, digamos, su ser es ese, ¿no? El recurso y ponerlo a disposición y pues de alguna manera cuidarlo. Hay unos programas de gobierno, de estos no tengo yo mucha claridad de su funcionamiento, pero sí sé que también eventualmente dan recursos y asignan recursos públicos, lo dan a través de contrapartidas, de seguimiento a recursos, de cómo se están ejecutando, digamos, proyectos y dineros asignados. A veces son de asignación anual y lo que buscan estos programas de gobierno y están siempre y casi siempre orientados al tema de un impacto social. Para finalizar entonces, unas, les digo yo, máximas por dármela de que les voy a dejar unos tips hoy muy claves y que sería chévere como que los tuvieran, como que estos les queden de la conversación que nos hemos dado. Entonces es, por un lado, antes de arrancar, lo que sea que vayamos a arrancar, como tener muy claros los límites de mis competencias. Mejor dicho, si yo nunca he tenido un programa de salud física, pues miremos a ver si puedo, si no, mejor no entrar. Entender las diferencias que hay entre ONGs y otras organizaciones que persiguen fines de lucro, porque necesariamente los recursos cuando están destinados a ciertas organizaciones, pues también hay unos esperados, ¿no? Es decir, como que usted es una ONG, pues yo no esperaría que vaya, entre comillas, a lucrarse con lo que yo le estoy disponiendo y pues en eso ser como muy juiciosos en la manera en la que se presentan los presupuestos y las disposiciones de los recursos que se están tomando. No improvisar estrategias de consecución de recursos. Y cuando digo no improvisar, no es que no se puedan hacer cosas creativas. Lo que digo es que hay que pensarlas muy bien en términos de qué voy a ganar, si el recurso que voy a ganar es, incluso no estoy hablando solo de plata, voy a lograr un voluntariado de las universidades, voy a lograr obtener prácticas profesionales de tal tipo, o sea, pensarlo muy bien para ir integrando como lo que realmente es el objetivo de lo que quiero hacer en mi institución, etcétera. Definir el público, la comunidad objetivo, porque entonces a veces hacemos cosas que son para todos, pero no son para ninguno. Entonces, como estar como muy claros de para dónde va lo que estoy proponiendo, la claridad de los objetivos de la organización es fundamental en esto. Pues, o sea, a la Cámara de Comercio le caben muchas acciones, ¿no? Cuando uno está licitando, ve que hay organizaciones que no sé, son agropecuarias y tienen también investigación social. Puede funcionar, yo no estoy diciendo que no. Lo que digo es que hay que tener pues como mucha claridad realmente en mi organización. No estoy hablando de esas, sino de las que me he visto en temas licitatorios. Priorizar los equipos de base, saber que hay una gente que siempre va a estar y saber que seguramente hay proyectos que nos van a pedir cosas muy específicas que es mejor no escatimar en ellas. Si a uno le piden, que me pasó una vez, intenté hacerle la vueltita, me pidieron un econometrista. Ellos tienen una función muy especial y son muy específicos en algo. Y yo metí un perfil que no funcionó y pues a la final tocó ir a buscar el econometrista. Entonces hay momentos en los que hay una base que es fundamental y que sin esa pues todo lo que es administrativo, la dirección, era como los fundamentales. Y hay otros que tienen que ver con temporalidades y eso también está bien. Porque a veces nos complicamos con, el equipo se está agrandando, qué chévere, pero a veces podemos no necesitar el equipo tan grande en este momento, sino tener unas fortalezas fuente que nos permitan mover personal un poco más eficientemente para las necesidades que se puedan tener en la actualidad. Sistematizar las experiencias, planificar estratégicamente y pues obviamente visionar a futuro. A nosotros nos pasa en el centro muchas veces. Tenemos tantos proyectos, estamos llevados de los proyectos, pero en este momento, por ejemplo, el mundo está en un tema global de economía que está miedoso. O sea, no podemos pensar solamente en que tengo recursos aquí a diciembre. Tenemos que realmente pensar en que a futuro tenemos que poner los pies en una economía que va a estar muy compleja, en una dinámica social que va a estar muy compleja. A nosotros yo creo que
bueno, no tengo la memoria para pensar en esto. De pronto ustedes que viven más inmersos en el tema social y obviamente la fundación, etcétera, yo creo que jamás dimensionamos lo que está pasando con todo lo que ha tenido que atender Colombia a raíz de Venezuela y de las personas que migraron de Venezuela, que de un momento a otro, tengo yo esa impresión, ¿no? Fue como nos desbordaron y nos desbordaron nuestros servicios de salud, nuestros servicios educativos, nuestro tema laboral, sin, por favor, no me malinterpreten con lo que estoy mencionando, estoy más bien pensando en que muchas veces no alcanzamos a pensar a futuro lo que se nos viene, como que no alcanzamos a dimensionar lo que realmente implican ciertas cosas. Entonces, digamos que esa visión de financiación la ampliaría mucho más a la financiación, sino también a todo lo que tiene que ver con las propias intervenciones y los retos que nos puede traer cómo se está moviendo el mundo, que en general, pues, el dólar es el que nos alertan todos los días en la televisión lo de los dólares, pero detrás de eso, ¿qué tanto qué tantas cosas se están también moviendo? Entonces, pues bueno, esas las máximas, las ideas como finales que quería dejarles. Yo agradeciéndoles mucho el espacio de conversación. Sé que había un poquito más de tiempo, pero quise dejarla como menos larga en la medida que controláramos quizás el inicio o el tema de preguntas para que le quedara un tiempito. Entonces, pues muchísimas gracias por la atención. A ti, Natalia, muchísimas gracias. Y damos apertura a preguntas, comentarios. Pueden escribir en el chat o también levantar la mano y le damos la palabra a cada uno. Hay un texto en... El profesor Gustavo nos escribe que hay un documental interesante, se llama Portevi Inc., relacionado con la lucha contra la pobreza como un gran negocio. Interesante poderlo ver. Vale, mientras alguien se anima, si quiere intervenir, si quiere preguntar de las personas que están aquí, sabemos que se conectaron personas que están trabajando, por ejemplo, en lo comunitario, Coqueta, que está con su organización y que está generando mucho movimiento en el barrio Restrepo. Uno va al CAID del Restrepo y Andrea, yo siempre digo Coqueta, perdón por la confianza, y ha entendido un poco el sentido de lo comunitario y allí ha hecho una alianza bien interesante con el CAID y eso me alegra muchísimo porque además tiene que ver un poco con la proyección que tiene para el tema de proyectos. Con el profesor que tiene estudiantes acá, varios estudiantes de Fisio, también un poco moviendo el tema de lo que significa el trabajo comunitario y el tema de proyectos. Tenemos también, digamos, personas que están conectadas y bueno, que vamos a mandar el listado de asistencia. Digamos que se acaba de conectar también, bueno, hace un ratico, Margarita, que es una juez de paz interesada también en mirar el tema de lo que es la experiencia de jueces de paz con no solo la relación legal de derecho de la justicia comunitaria, sino del proceso como tal comunitario, de lo que en ese sentido, digamos, implica esa figura que se creó desde la Constitución, pero que qué sentido tiene en lo comunitario. Entonces, digamos que también tenemos unos estudiantes de Derecho de primer semestre, una representante de ellos de primer semestre de Derecho de la Universidad Nacional, que están empezando a mirar esta proyección de lo que son los proyectos y el trabajo comunitario. Entonces, digamos que en los invitados hay una gran digamos, gama de personas que con diferentes intereses frente a este tema. Entonces, bueno, vamos a mirar si hay comentarios, si hay preguntas. Tenemos exactamente, sí, estamos muy bien, tenemos exactamente 10 minutos. Si queremos avanzar en algunos otros comentarios, para luego decirles, invitarlos a nuestro próximo encuentro, que va a ser bien interesante, va a ser bien chévere, porque vamos a poner a dialogar otro rol muy importante para la Fundación Procrear en términos de esa construcción comunitaria y digamos, social, que para nosotros es súper importante.
Yo le quería hacer una pregunta también, Natalia, como para avanzar, y es que se generan muchas organizaciones sociales pensando que este trabajo es solamente asistencialista ideal y de buen corazón. Por ejemplo, para diciembre hay muy buenas organizaciones de buen corazón, que a veces yo siento que pierden mucho trabajo porque tienen muy buena energía, tienen muy buena, digamos, un buen escenario para avanzar en cosas, pero nos quedamos ahí en la asistencia. Nos cuesta escribir, nos cuesta realizar. Ah, bueno, y otra pregunta que me nació, voy a darle la palabra a Sofía, que quiere preguntar, pero una cosa es, cuando usted decía cómo mostramos y no solo las fotos, es la gente cuando empieza a presentar proyectos y hablan de generación de evidencia, se vuelven locos. Las organizaciones empiezan a decir, no, ¿qué es esto? No, 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 ya no podemos. ¿Qué es generar evidencia? ¿Qué sirve en el tema de generación de evidencia? ¿Las fotos o qué más sirve? Y pues antes, ahí para que vayas anotando, Sofía, puedes intervenir. Buenos días para todos y todas. Bueno, me pareció muy interesante lo que hablaba Natalia sobre el tema de que para que se financien los proyectos se necesita de esa, como esa necesidad que se va a intervenir. Y pues entre más se perpetúe se presente, pues igual va a haber más financiamiento para el proyecto. Y justamente el día de ayer estaba yo leyendo un texto de Escuela y Diferencia y hablando un poco de cómo, digamos que a veces en las acciones de los proyectos o de nosotros como profesionales, terminamos perpetuando esto, porque necesitamos de la diferencia, necesitamos de la otredad, necesitamos de estas situaciones. Pero me parecía que era muy interesante ver cómo, digamos, en este texto, que también estaba situado en Colombia, en este texto, pues referían que básicamente esta diferencia pues nunca se va a erradicar, pero sí se puede mejorar. Y yo creo que es como también darse cuenta que pues si nosotros somos, sí, como que si nosotros somos los extraños para ellos y ellos son los extraños para nosotros. Entonces cuando interioricemos esto, pues podemos empezar ya primero a bajar representaciones sociales, pero segundo, a hacer acompañamientos mucho más óptimos, mucho más centrados en necesidades y en necesidades puntuales, porque eso también pasa como en las intervenciones y es que pues hay un millón de necesidades y uno quiere abordarlas casi todas y esto puede terminar siendo una acción con daño en vez de enfocarse en necesidades puntuales. También interdisciplinarmente, digamos, en mi caso yo soy psicóloga y coincido mucho con lo que decía Natalia, en el tema de que yo no sé hacer, o sea, sí sé, tengo las bases, pero no me siento éticamente correcta haciendo una terapia clínica, porque digamos que mi énfasis siempre ha sido lo comunitario y lo educativo. ¿Que lo puedo hacer? Sí, pero creo que esto es muy importante también a empezar a diferenciarlo para no caer en estas acciones que replican y replican este tema de que haya esta necesidad y entonces mayor financiamiento. Creo que ya para terminar, muy interesante este punto y creo que para el financiamiento también, pues es como llevarlo a procesos, que es lo que hacemos desde la fundación, ¿no? Entonces, pues el proceso inicia en un punto, pero necesitamos más financiamiento porque es un proceso que no es lineal, no es estático, pero va cambiando y puede ir mejorando para no quedarse solo como en lo que también mencionaba Juan Carlos, el asistencialismo, el voy y doy, entonces siempre estoy con el mismo tema, con la pobreza, que la desnutrición siempre va a haber, pero ¿cómo hacemos para ir transformando esto para que haya más proyectos, pero proyectados a mejores necesidades? Gracias, gracias Sofía y Juan. Bueno, voy a arrancar con lo que estaba diciendo Juan del tema de las evidencias, del tema de lo, tú ponías otra palabra, evidencias, medios de verificación. Si ustedes recuerdan, yo les mencionaba que a la construcción del proyecto, iniciando, o sea, digamos que vayamos a tomar herramientas de la investigación de acción participativa o que vayamos a construir un proyecto en general, desde la primera elaboración nosotros estamos hablando de esas evidencias. ¿Y por qué? Porque la evidencia es la lectura de indicadores y de los procesos. Esa es la evidencia. Ustedes pueden poner igual fotos, pero realmente la evidencia es los indicadores que ustedes hayan construido para dar cuenta de los objetivos.
Si ustedes tienen eso claro, no tienen por qué estar embolatados con la evidencia. Si yo dije que iba a hacer actividades de valoración psicológica, la valoración psicológica son intervenciones y eso se vuelve un número de intervenciones y ese es el indicador. Entonces, de hecho, si ustedes se ponen a echar de para atrás, muy pocos proyectos identifican la generación de fotos o videos como evidencia, si no es que ese es el centro de la intervención. Porque si es un proyecto gráfico, yo me acuerdo que hace un tiempo creo que era hacer unos videos, un proyecto que leí. Y el proyecto era ese, hacer unos videos. Ahí la evidencia sí es gráfica, pero la que se comporta o la que necesitamos dentro de los proyectos tiene que ver con los objetivos que yo me tracé desde un principio. Tengo 3 objetivos. Los objetivos dictan la evidencia. Usted le puede meter fotos para que se vea bonito el informe. Mejor dicho, no quiero decir, no me malentiendan, no es que no me gusten las fotos. Está bien, pero la evidencia es el indicador. El medio de verificación es listados. El medio de listados, por ejemplo, si es un medio de verificación. Si la intervención era psicológica, ¿cuántas personas asistieron? Fueron estas. Y el número depende, o sea, yo como persona soy un número. Si estoy diciendo el número de personas atendidas, si estoy hablando de sesiones, yo me vuelvo 10. ¿Sí me explico? Porque ahí también hay una diferencia y en eso hay que ser demasiado cuidadosos. ¿Cómo lo escribí yo en el objetivo? Yo escribí que iba a tener 1000 sesiones o que iba a atender 100 personas. Porque entonces la evidencia es diferente. Y la misma persona puede convertirse de 1 a 10. Yo no sé si me estoy haciendo entender en lo que estoy diciendo. Si a alguien no le queda claro, me cuenta. Porque en eso es donde nos embolatamos con las evidencias. Entonces yo dije en el objetivo que iba a atender 100 personas. Y en el resultado escribo que fueron 1000 sesiones. Estoy contestando, estoy diciendo lo que no es. Siendo un dato real. Porque yo no digo que usted no haya hecho eso. Lo que le estoy diciendo es que eso no fue lo que usted me dijo. Me dijo que iba a atender a 100 personas. Ahora, si esto significó 1000 sesiones, eso constituye otro indicador. En el objetivo tuvo que haberse dicho, vamos a hacer tantas. Esto se va a hacer a través de sesiones, no sé cuántas. Y ahí está el indicador. ¿Cuántas sesiones? Yo le prometí 100, hice 1000. Uy, qué chévere. Se superó. Para ser muy cuidadosos con ese tema de las evidencias. Por eso, yo no sé si es por eso que yo no lo veo tan complejo. O sea, si usted tiene bien escritos sus objetivos, el general y los específicos, y tienen claras las actividades, no tendría por qué estarse embolatando con la evidencia. Y lo otro, lo que estaba diciendo, digamos, Sofía, en términos del alcance, uno también tiene que ser como muy claro en el tema de lo asistencial. O sea, si ¿se acuerdan que les decía? Piensen los objetivos de su organización. Su organización es asistencial, netamente asistencial y solo aparece en diciembre cuando con un combo de amigos quieren dar. Eso también está bien. O sea, todas las organizaciones no tienen que tener unas bases tan cimentadas como 20 años en una localidad como lo tiene Procrear. Y creo que si su objetivo es ese, claramente uno desde el otro lado que le ha volteado al tema comunitario dice, ay, pero deberían hacer más, pero pues si ese no es su objetivo. Yo ahí sí un poco me pondría del otro lado a ver si eso es lo que está sucediendo. Ahora, si el centro es un tema asistencial, pues ya hay la cuestión si es un poco más de lo que les ponía a reflexionar hace un rato. Me conviene a mí mantener las situaciones de vulnerabilidad socialmente, digamos, necesarias, o realmente quiere intervenirlas para que se vayan disipando. Creo que ese tema es muy personal. Yo ahí sí como que no me metería a decir que una organización es esto, que una organización aquello. Yo creo que eso tiene que ver con las personas que lideran las organizaciones o que conforman las organizaciones y pues si eso se tiene claro, pues ok, vámonos con la actividad de diciembre y no vuelven a aparecer en todo el año. Eso también es posible y
Y no nos digamos mentiras, todos nos hemos beneficiado de eso. Porque entonces, pues también, cuando estamos trabajando en lo comunitario nos aliviana cosas, ¿no? Se pone un poco más chévere, si se quiere decir de alguna manera. Entonces, pues, ya les digo, un tema, esa es una respuesta muy personal, no necesariamente la correcta. No supe cómo levantar la mano, entonces prendí la cámara y el micrófono. Natalia, muchas gracias. En verdad creo que esto nos aporta mucho a los procesos que llevamos desde Fundación Procrear. Lo que tú dices es muy importante, el tema de cómo generamos evidencia y la foto es importante, pero cómo le damos importancia a esos datos cualitativos, cuantitativos que requieren los financiadores también, ¿no? Y creo que también esto que dices del tema asistencial, sí, a veces decimos como, "Ay, no, no, no somos asistenciales", pero finalmente si nos traen 1000 tamales para dar en los paga diario, pues no vamos a decir que no. Entonces, ¿cómo conectamos una cosa con la otra y cómo le damos pues desarrollo a cada uno de los proyectos, empezando mirando desde los perfiles con los que contamos en las organizaciones, desde sus habilidades, qué tiene que hacer específicamente esto y no resulta siendo un montón de cosas porque creo que cuando tenemos claro lo que tenemos que hacer, creo que se da mejores resultados a los proyectos y a futuras convocatorias. Y a veces, claro, también lo que tú dices, quisiéramos hacer de todo, ¿no? Entonces salen las convocatorias eh, para VIH, salen las convocatorias para niñez, salen las convocatorias para mujeres y como que, bueno, a veces queremos apostarle a todo y creo que a veces somos ambiciosos también como organizaciones, pero entonces como decimos, bueno, ¿cómo le podemos aportar esto a la organización y a la comunidad? Porque a veces hacemos acción con daño, queriendo hacer como muchas cosas, pero cómo respondemos y cómo le damos línea a que sea un trabajo pues bien hecho para la comunidad y también cómo fortalecemos las organizaciones. Entonces creo que todo esto nos da eh, como un camino para seguir pues construyendo acciones desde lo comunitario y a mí me sirve un montón que pues trabajo en Procrear y también para mi posgrado. Creo que todo lo que has dicho hoy ha sido tan valioso. Entonces, en Qué verdad, chévere. Natalia, muchas, muchas gracias por ese aporte de hoy. Con mucho gusto. Miren, yo solo quisiera decir lo siguiente. No se vayan con la idea de que no le apuesten a las cosas. No, no se vayan con la idea de no ser ambiciosos. No, saben, es más bien como decir, también saber decir no. Porque yo nos conozco a un par de esta conversación y sé que uno arranca, eso se puede, eso se hace, mire, y uno se, a costa de muchas cosas, llega al otro lado. Porque al principio no pensó muy bien la respuesta primera. O sea, eh, todos los proyectos son valiosos, o sea, el mantenerse, miren, me gusta mucho que pongan estas conversaciones, como que pongan a la gente a reflexionar en pensar un poco más la respuesta, no necesariamente para que sea un no, sino pensarla en serio, o sea, ¿esto qué me implica? ¿Esto realmente qué me implica? ¿Voy a terminar quemando lo poco que tengo por este esfuerzo o le meto un poquito más por este lado? Dejo andando lo otro y voy pisando este. Una cosa que se me olvidó y sobre lo que decía Sofía que quisiera resaltar es, si ustedes están haciendo intervenciones y están juiciosos en la evaluación continua y en la sistematización continua, encuentran el punto de poner el pie en la otra financiación, no esperando a que se acabe. Es como, oiga, esto me está mostrando que definitivamente está chévere lo de nutrición, listo, lo dejé, pero esa vaina de salud mental está jodida. Yo necesito hacer algo por ahí. Vamos a empezar a, sí estoy con el recurso previo, porque obviamente uno va a empezar a meter en la conversación esto nuevo. Y quizás solo es una impresión mía como investigador. De pronto la comunidad ni se lo había pillado. Pero yo me di cuenta y yo dije, venga, empecemos a conversar por ahí, aprovechemos la intervención. ¿Será que sí? ¿Será que sí lo necesitamos? Honestamente les digo, creo que todo el mundo en este momento, yo no sé si es porque de verdad soy psicóloga o qué, todos necesitamos salud mental. Todos, o sea, no solo por la pandemia, es que nos acostumbramos a que esa vaina no se tocaba, mejor dicho, porque a uno le duele un pie, se lo troncha, o sea, tronchase un pie, usted dejó de caminar y el pie le exigió que usted parara a cuidar el pie, porque esa vaina duele, pues yo me los troncho con una facilidad que es una cosa aterradora y duele muchísimo. Entonces, bueno, usted se cortó, tiene que atender la cortada, parar la sangre, etcétera, y volver a su estado. En cambio, usted tiene un rayón,
tuvo alguna dificultad, emocionalmente le fue tal, y esas sí se van tapando, se van tapando, se van tapando y terminan siendo de mucha dificultad. Entonces, por eso creo que yo personalmente, si tuviera algún rato para hacer algo adicional, sería por ese lado del tema de salud mental. Y pues un poco lo uso como ejemplo para que cuando ustedes estén en un proyecto del motivo que sea, también vayan viendo qué otra cosa está pasando alrededor, porque claro, nos concentramos en lo que tengo que dar de y si nuestra intención es solo dejar ahí, está perfecto, pero si nuestra intención es seguir como son ustedes, por ejemplo, una organización de tanto tiempo, pues siempre hay que ir pensando ir pensando en cómo me abro, porque finalmente si uno, por ejemplo, quiere ampliar un equipo, y eso es chévere, pues amplíelo ampliando, no necesariamente amplíelo metiéndose en lo que no, ni idea, porque uno ve cosas muy bonitas para hacer, o sea, y ahora hay recursos, eso en DNP, que nosotros es a lo que más no le metemos a DNP, esa vaina es preciosa y son millones y millones, pero cuando uno se pone a ver, no podemos, o sea, no se puede, nos mata, nos revienta, y en eso hay que ser como muy conscientes, así que pues chévere poderles entregar estas reflexiones y que lo hagan un sábado me parece particular, me parece chévere que le den el espacio porque uno entre semana no alcanza. Entonces, como chévere poderlo hacer así. Muchas gracias. Sí, el profesor Gustavo nos dice que hay un podcast interesante llamado Tabú Mental. Entonces también la invitación para que lo podamos como chequear. Les comparto, ya les compartimos el link el formato de asistencia para que lo diligencien. Y que agradecerte, Natalia. Fue muy interesante el tema. Y creo que a más de uno nos va a servir y va a ser de mucha ayuda para lo que vayamos a hacer. Sí, Natalia, muchísimas gracias y obviamente quedas invitada para el próximo semestre. Estás entre nuestras candidatas para hacer un ejercicio con otros estudiantes vamos a ver si lo logramos. Esto es un proceso que iniciamos hace un año de invitar estudiantes de otros países. Se nos cruza por el tema de los tiempos siempre, pero ahí se está organizando algo en raíz Latinoamérica que vamos a ver si se logra y que podamos contar contigo y pues también con los profesionales que han pasado por acá, que ha sido una escuela que ha sido como respuesta después de pandemia, se siguen ajustando cosas, es increíble. Entonces esperemos que el otro año ya sea una situación clara para seguir con la escuela de formación. Esta es nuestra cuarta edición, vamos por nuestra quinta edición y digamos siempre peleando para que lo comunitario esté presente. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a todos los que estuvieron, no olviden la asistencia. Natalia, muchísimas gracias, entonces no sé, despídete y ahí vamos a estar conectándote muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos y todas. Gracias. Muy amable a todos que asistieron, muy amables. Buenos días, qué pena, me enviaron el link de participación. El link de asistencia está todavía en el chat, Juan. Ahí lo puedes copiar. Qué pena, es que no me aparece. Ya lo reenviamos. Muchas gracias. Ahí está en el chat, es el último que se colocó, Juan.